Ok, entonces. Ya empezamos. Hoy vamos a ver la antropología de los derechos humanos. Un tema que se los había prometido y que a mi modo de ver, en toda la clase digo lo mismo. Me escucho yo me escucho, digo, siempre arranco la clase diciendo, a mi modo de ver, ese tema buenísimo. Pero en realidad el ser humano es tan complejo, es tan amplio, que la antropología, que viene del griego antropos, que es humano, y de logos, conocimiento. Entonces la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Entonces, para abarcar la materia de su estudio, la antropología se toma de herramientas y de conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, la aspiración de esta ciencia es producir un conocimiento sobre el ser humano desde diferentes esferas. Es como tener una cosmovisión del ser humano integral, ubicado en el espacio, ubicado en su morfología, en su mente, en su espíritu, en la sociedad en la que se encuentra y en todas las estructuras sociales. Entonces, a lo largo de la evolución de la biología de la especie, el desarrollo de los medios de vida de los pueblos han dado un conocimiento a la antropología muy amplio, porque, miren, hace 100 años atrás se vivía de una manera y hoy vivimos de otra. Entonces, poder analizar a ese ser humano en todo ese proceso evolutivo es muy interesante. Y otro de los aspectos interesantes que abarca la antropología son las expresiones culturales, las lingüísticas y también las religiosas. Algunos temas a saber, por ejemplo, la incorporación de la diferencia como elemento central y positivo de lo humano. Vieron que hay algunos estamentos, sobre todo como hablábamos recién de las fuerzas de seguridad, que estos parecería, ¿no?, que cuando hablamos de lo humano, estamos hablando de algo que es contraproducente a lo que debería ser. Sin embargo, lo humano es lo que le aporta, es la esencia de todo lo que nosotros hagamos en la actualidad, de todo lo que hagamos, de en donde estemos. Lo humano le aporta la caracterización única de la especie. Entonces, el cambio de paradigma que nosotros estamos atravesando y que viene a incorporar la antropología es disociar la diferencia entre lo humano y las connotaciones negativas de ello. Ahí es donde entramos con los discursos de derechos humanos y en donde nosotros decimos, en varias oportunidades se lo he dicho esto, nosotros podemos analizar y ver los derechos humanos, pero también yo puedo, si quiero estudiar derechos humanos solo, lo googleo y me estudio de memoria me estudio de memoria todo lo que está ahí, y una vez que me lo estudié de memoria, ya tengo el discurso, la teoría hecha. Sin embargo, lo más trascendente y lo más importante de todo esto es que el derecho humano no lo puedo separar de lo humano. Yo no lo puedo desprender, no puedo estudiar algo sin saber, sin darme cuenta qué es lo que está sucediendo a lo largo y qué es lo que le está sucediendo a ese ser humano. Entonces, la evolución de las relaciones sociales a lo largo del siglo XX introdujo cambios fundamentales en el concepto del capital humano.
recuerden que todo el siglo XX, en el siglo XX encontramos justamente las diferentes revoluciones que dieron como consecuencia el nacimiento de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Estos cambios que fueron produciendo en el capital humano, en ver que ese humano tiene unas necesidades a veces muy diferentes de las que yo veo en lo que está escrito, en el ordenamiento jurídico. Turner, que es fundador del Comité de Derechos Humanos de la American Anthropological Association, fue un gran defensor de la lucha espacio-temporal de los indígenas. Esto también es importantísimo, porque vemos que la antropología empieza a estudiar las diferentes etnias y empieza a relacionarse y a darse cuenta lo importante que es o lo que pueden transmitir respecto de lo cultural. Que lo cultural no es lo que a mí me parece que está mal porque piensa diferente, sino es que la cultura de cada etnia tiene una riqueza en cuanto a su organización social, política, económica, religiosa, familiar, porque cada etnia compartía estos principios diferentes a la otra. Entonces, uno de los procesos más importantes fue encontrar esta diferencia en algunos conceptos generales con la antropología general. Entonces, una definición que ampara esto es la de cultura, cuya importancia antropológica es muy importante, porque desde el punto de vista de los derechos humanos, esta simbiosis hace la diferencia en el nuevo paradigma. Un término muy interesante utilizado por Wilson es la vida social de los derechos. Y esto es para que nosotros, cuando escuchamos hablar a personas que hablan de artículos y de leyes y que bla, 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 uno dice, parecería que todo eso no habla de seres humanos. Y sin embargo, el espíritu de la ley es justamente traer a ese ser humano, organizarlo jurídicamente, traer a ese ser humano la armonía y la paz que necesita. Entonces, es el análisis de la sociedad desde los conceptos de derechos, pero con el enfoque humano. Los primeros movimientos de expansión de los valores. Esto fue la identificación de los orígenes históricos de movimientos que fueron capaces de atribuir para cambios de prácticas y actitudes en el mundo, en pro de la protección de la dimensión básica de la dignidad humana. Esto no es tarea sencilla, porque recuerden que la dignidad, si bien yo lo puedo unificar en criterios y separar o dividir en grupos, la dignidad es propia a cada ser humano. Entonces no es una tarea sencilla, pues fueron frutos de influencias de fuerza. Nosotros acá en América Latina tenemos una influencia que heredamos de nuestros ancestros, que era la imposición de la idea, sobre otro pensamiento, y la anulación o aniquilación de la cultura en función de creer que la cultura de uno es mayor o mejor que la cultura del aborigen. Y esto lo vimos claramente con la colonización. Sin embargo, estas complejas relaciones humanas y condiciones fue lo que fue dando a la humanidad esta riqueza, estos tiempos, estos ambientes que nos permiten aprender. En lo que concierne a las religiones, se observa que muchas religiones tienen un punto en común, desde su historia primitiva hasta la responsabilidad humana por sus semejantes, cuyo corolario puede ser encontrado en diferentes síntesis, o por ejemplo, el no hacer al otro lo que no me gusta que hagan a mí. Este es el punto muy importante, porque si bien ahora vamos a hablar de religiones, los defensores de derechos humanos no estamos inmersos en un pensamiento
unilateral o en un pensamiento lineal sin aceptar el pensamiento o la religión o la creencia que tiene el otro. Por el contrario, nosotros debemos conocer las confesiones religiosas, saber las similitudes y saber cómo actuar para no vulnerar la dignidad y la fe y la creencia de la otra persona. La religión más arcana del mundo es el hinduismo, cuyos textos arcaicos de Vedas y Upanishad tienen sus raíces en el periodo de Harappa, en 5500 al 2600 antes de la era cristiana, y concibe a los hombres como parte de la naturaleza. Estos están unidos por lazos espirituales indisolubles. Esto es lo que creen. Y uno de los puntos que se destaca de esta doctrina es justamente la obligación de que cada ser humano tiene buena acción y buena conducta hacia las necesidades de los demás. Pues solamente a través de ese comportamiento es que el individuo podrá alcanzar la evolución espiritual necesaria en cada reencarnación para llegar al moksha, que es la perfección y el fin del ciclo de las reencarnaciones. Así es como lo creen ellos, ¿no? El hinduismo. Por eso es que esto a mí me interesa en función de saber que ¿no? tienen arraigado este pensamiento relacionado hacia el otro. Otro de los puntos de los representantes y líderes del hinduismo es Mahatma Gandhi, que refuerza esta máxima al proclamar que todas las vidas son sagradas, debiendo quedar libres de cualquier acto violento, sea físico o moral, además de resaltar uno de los puntos fundamentales de la creencia, en el sentido de que todas las religiones merecen comprensión y tolerancia, ya que son caminos genuinos para alcanzar la luz de Dios. La doctrina hindú, sin embargo, aporta diferentes contribuciones en la formación de los derechos humanos fundamentales y trabaja algunos conceptos aferrados a la protección básica de la dignidad humana. Reconoce los derechos de igualdad, de protección a la vida y solidaridad entre los hombres, así como también reconoce las libertades de creencia y religión, que son promovidas y ejercidas por el desarrollo antropológico de los derechos humanos fundamentales. Otra doctrina relevante en la prehistoria de los derechos humanos fundamentales fue la del mazdeísmo o zoroastraísmo, desarrollada por el profeta Zaratustra, quien fue llamado más tarde por los griegos Zoroastro, en el siglo VII a.C. En esta doctrina se creía que el bien y el mal se manifestaban en el interior del ser humano. Y en razón de eso, para que el mundo y la sociedad pudieran organizarse, el hombre debería introducirse en el planeta en armonía y equilibrio con el medio natural y social, a través del respeto y protección de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, y de la comunidad. Esto es importantísimo. Ustedes observen que cada principio religioso tiene no solamente similitudes, sino que además guardan como un antecedente de lo que después va a ser como el derecho humano. La máxima de actuar como me gustaría que actuaran conmigo trae un importante código de ética y expresa la noción de justicia social de esa creencia, pues apunta al individuo el parámetro que debe observar entre las relaciones uno con otro, cubriendo para eso la protección a la vida, la igualdad y la libertad. Otra religión para analizar importante es el judaísmo, porque en su primer libro, conocido como el
Jebovish o Shavish, puede ser que lo haya pronunciado mal, o simplemente el Génesis, como lo conocemos en la mayoría de las Biblias, incorporado en la Torá 450 años antes de Cristo. En él se afirma que los seres humanos son miembros de una misma familia, razón por la cual cada individuo debe tener su valor y vida reconocidos y protegidos por los demás. De ese modo se ve que la creencia judía se reforzó desde el principio de su surgimiento el compromiso con los valores fundamentales de los seres humanos. Una vez que destacaba a sus seguidores que los individuos serían detentores de ciertos valores inherentes que demandaban al respeto, al reconocimiento por todos y en especial la protección a la vida. Además de esto, el hinduismo trajo una contribución a la noción de igualdad muy importante en la ley, celebrada después en los siglos XVII y XVIII, al defender que todos los seres humanos son merecedores de recibir el mismo tratamiento igualitario, sea ante las leyes religiosas o sea ante las leyes de los hombres. En este mismo sentido, en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, Sri Lanka, conocido como el Siddhartha Gautama, popularmente conocido como Buda, él renunció a su posición de privilegio y vivió el resto de su vida pregonando la existencia de cada persona, la compasión por el dolor sufrido de cada ser humano. El Buda defendía que los principios poseen valores únicos como físicos y espirituales, razón por la cual debían vivir en hermandad e igualdad. Es interesante observar que en este camino, en el periodo histórico entre 551 y 478 a.C., el filósofo Confucio desarrollaba un complejo sistema moral, social, político y filosófico, y para muchos también religioso, en el cual prácticamente a toda la historia de la cultura este asiático, influyó con este pensamiento, porque defendía también la hermandad entre los seres humanos. Para Confucio, la armonía tiene espacio cuando las personas superan el egoísmo y asumen la responsabilidad de no herirse mutuamente, reconociendo en el otro el valor moral decurrente de la humanidad, como hace con todos los hombres. Yo reconozco en el otro lo que tengo yo mismo. Para que esa armonía sea alcanzada, hay que practicar la solidaridad, la tolerancia, y esto requiere un compromiso, no solamente en cada ser humano, sino también en los propios gobiernos. Entonces, luego surge el taoísmo, una escuela así filosófica que se benefició con los escritos de Lao Tzu, más o menos en los 460, 380 a.C., que también influyó el este asiático por casi 2000 años, y propuso lo siguiente. Miren, que la evolución de los hombres podía ser alcanzada sin la intervención cultural del Estado, ya que los seres humanos, como especie natural, serían capaces de seguir sus propias directrices en armonía, sin necesidad de una unificación de normas, sino que se eligiera por medio de su naturaleza. El gran mérito del taoísmo está en la defensa que se hace de la valoración de la autonomía de la voluntad y de la libertad de elección, que reconoce a los individuos una vez que defiende que los seres humanos poseen capacidades naturales de seleccionar y seguir sus tendencias interiores, su armonización colectiva, y eso le va dando a todos el respeto mutuo. Esa premisa es tan importante que acaba de anticipar al derecho humano fundamental más destacado en el siglo XXI, que es la protección de la diversidad.
pues justamente lo que hace es repugna cualquier forma de discriminación, de defender que se deben respetar las tendencias naturales de cada ser humano. Siguiendo esta misma línea histórica, ya llegamos a la era cristiana y al movimiento que lideró Jesús de Nazaret, y a lo largo de la vida de Jesús están los hechos introducidos en el Nuevo Testamento. Acá se destaca la igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto a la vida y el amor que se debe tener hacia el prójimo. Es muy importante entender la interpretación en el Nuevo Testamento de la Biblia de cuál es la función que fue enseñándoles Jesús a todos los discípulos. Porque básicamente nosotros leemos y decimos, bueno, a Jesús lo acompañaban mujeres y para nosotros eso resulta normal, porque la mujer hoy tiene libertad para andar y caminar. Sin embargo, en esa época los derechos civiles y políticos de la mujer no existían. La mujer era considerada un objeto aún inferior que un esclavo, porque el esclavo trabajaba. Sin embargo, el hombre a la mujer debía mantenerla. Entonces, la mujer le pertenecía al padre hasta que se casaba, y una vez que se casaba le pertenecía al esposo. Ahora, fíjense que cuando el esposo le da carta de divorcio y decide divorciarse con la mujer, inmediatamente la mujer iba a vivir a la calle. Iba a vivir a la calle porque no perdía la tenencia de los hijos, no podía estar con el padre porque era una mancha, una vergüenza para la familia, pero no obstante eso, la única forma de subsistir que tenía era el ejercicio de la prostitución. Entonces, fíjense que cuando Jesús les dice que la acompañaran, lo que está haciendo es una revolución social, está rompiendo un paradigma, una estructura que mantenía a la mujer en un estado de inferior condición que el hombre, y los hace unificar y empieza a generar cultura para el cambio de una sociedad. Hay un ejemplo, un pasaje muy importante en donde están las hermanas Marta y María, y una estaba sentada escuchando a Jesús y la otra estaba lavando los platos y preparando la comida, haciendo esa tarea. Entonces se queja María y le dice a Jesús, pero ¿por qué no le ayudaba? Que ella estaba tan atareada. Entonces Jesús le dice que ella había elegido el mejor camino, que era el camino de escuchar la palabra de Dios, y ahí, desde allí aprender. Así que fíjense que en todo, porque incluso hasta lo que después nosotros vimos, ese modelo de mujer dentro de la casa, que no sale a trabajar, que hay tareas que son exclusivamente de la mujer, todo ese tipo de cosas que se agregaron después, que fueron culturales, pero después no eran del mensaje original que Jesús pregonaba en esa época. Traía justamente esta diferencia, rompiendo esta diferenciación y trayendo la unidad y la no discriminación y la inclusión. La ley del amor merece especial énfasis respecto de los niños, de los pobres, de los enfermos, de los lisiados. La doctrina cristiana se basa fundamentalmente en el respeto y la protección hacia todos los seres humanos. Si lo vemos en Lucas en el capítulo 10, en los versos 25 al 37, en la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde en esa parábola, en ese relato, nosotros podemos ver que la enseñanza que destaca Jesús en ese momento es que el amor hace que se rompa esa barrera cultural o intercultural y hace que justamente uno deje de lado eso para asistir al que está necesitando. Eso es lo que hacemos nosotros directamente cuando nosotros estamos hablando de derechos humanos. En dicha parábola
Bueno, como ya les expliqué, es lo que pasaba lo que pasaba con el samaritano. La preocupación con la humanidad también forma parte del islamismo. No es solamente del cristianismo, sino también el islam, a través de los textos del profeta Mahoma, y cuyos seguidores hablan, son descendientes directos de las enseñanzas de Abraham. Moisés y Jesús, Abraham, Moisés y Jesús. Así que las enseñanzas, muchas de las enseñanzas que hoy vemos, están siendo adulteradas porque han sido modificadas por los hombres para que se pueda entender el mensaje que se quiere entender. Porque cuando leemos el Corán nos damos cuenta que no tiene nada que ver con un síntoma de violencia, ni de odio, ni discriminación. Pero es muy diferente a lo que muchos hoy en la actualidad profesan por medio del Islam. El Corán establece el respeto a la santidad de la vida, la seguridad personal, a la libertad, clamando a los creyentes que adopten posturas de misericordia y compasión respecto de otros seres humanos. Miren, los valores básicos de los derechos humanos, fundamentales, también son contemplados en esa creencia religiosa, sumándose a la misma la preocupación de las doctrinas antes estudiadas, en el sentido de reconocer a los individuos ciertas prerrogativas reconocidas únicamente por ser personas, por ser hombres y mujeres. Así que fíjense ustedes que en este pensamiento es que el que nosotros tenemos que tener. Porque si alguien se acerca y me dice que es musulmán y viene con una bolsa y la deja al lado mío, salen todos corriendo, después preguntan. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir rompiendo, estereotipos que tenemos que ir rompiendo, para darnos cuenta que hay un antecedente antropológico de los derechos humanos, que no nació en 1948, sino que nació mucho tiempo antes. Y en ese nacimiento, mucho tiempo antes, fue viendo cómo el ser humano iba creciendo, iba evolucionando, iba cambiando, se iba transformando e iba dejando de lado cosas que le eran nocivas, iba aprendiendo para vivir cada vez mejor. Yo creo, en verdad, que el respeto a la condición de cada ser humano es fundamental. Es fundamental. No es lo mismo que alguien venga y me pregunte, respecto a esto, ¿qué dice la Biblia que debo hacer? Eso es algo que la persona siente curiosidad, viene, pregunta y entonces uno responde. Pero es muy diferente si yo, por mi propio criterio, me acerco a decirle, lo que usted está haciendo está mal porque la Biblia dice, o el Corán dice, o la Torá dice. No lo podemos mencionar de esta manera, pero sí podemos saber que la antropología me empieza a dar todas estas herramientas para entender que los derechos humanos nacieron mucho tiempo antes y además seguirán creciendo y seguirán evolucionando, porque a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos tomando experiencias nuevas, nos animamos a ver y a observar la realidad desde un punto de vista diferente. Es desde el punto de vista con la perspectiva de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? Amigos, estudiantes. Van a decir, no, quedó súper claro, qué bien que explica la profe, quedó genial, bárbaro. Todo eso suma nota de concepto, los felicito, sé que lo están pensando, pero si tienen alguna pregunta, aprovechen. Este material ya está subido a la página web, en Web Syllabius, así que ahora... ¿Una pregunta? La pregunta, Lía. En realidad no una pregunta, es verdad, lo dijiste muy claro y fue muy fácil escucharlo y entenderlo, pero sí hay que leerlo y analizarlo uno por uno, porque son muchas las religiones y muchas de las cosas que uno por ahí desconoce. Puntualmente lo dijiste con mucha
mucha claridad, pero como para ya tenerlo en la memoria, no, hay que releerlo y estudiarlo, porque es muy interesante verdaderamente. De hecho, por ejemplo, en la cultura cristiana, yo me acuerdo que en mis inicios como creyente, como cristiana, yo creía, por lo que escuchaba, que era un sistema patriarcal que sometía a la mujer. Y algunas palabras que escuchaba y algunas conductas internas, yo decía, pero esto no puede ser. O sea, vieron que uno ya me hubiese prendido fuego en otra época, ¿no? En la hoguera hubiese notado que hubiese prendido fuego. Pero uno se empieza a preguntar y uno se empieza a cuestionar si los que están practicando, aunque sean muchos, que están practicando esto que están practicando, es realmente el mensaje, el espíritu y el mensaje que Dios quería dar a su pueblo. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que no era ese mensaje. No hay un mensaje de esclavitud, sino todo lo contrario. Pero recuerden que nosotros, y esto nos sucede en todas las religiones, nosotros vamos teniendo traducciones de traducciones, de traducciones, de traducciones, de idiomas muertos, lenguas muertas, que ya no podemos consultar a nadie para decir, bien, ¿qué habrá querido decir acá, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, en Éxodo 21-22 hay una palabra contemporánea usada, que es la palabra aborto, que parecería que Dios está aprobando el aborto. Entonces, cuando uno investiga más atrás, dice, no, en los textos más antiguos te das cuenta que lo que decía ahí, en vez de la palabra aborto, es nacimiento sin ningún otro riesgo, o sea, el nacimiento prematuro, pero sin causar ningún otro problema. O sea, ya solo el solo hecho de que le peguen a una mujer embarazada, solo de que, aunque sea sin querer, aunque era gravísimo, porque por eso podía ser que el bebé, en vez de nacer a los 9 meses, naciera a los 7. No le causó ningún otro daño, solamente que nació antes. Entonces, y como esas les puedo nombrar un montón, que fueron traducciones hechas de pronto por la Iglesia Católica, por sacerdotes católicos, que no sabemos con qué finalidad, pero que fueron, a veces en algunos hay hasta como interpolaciones, o malas interpretaciones, porque del arameo se pasaba al griego, y del griego al inglés, y del inglés al español, o del griego al hebreo, y de ahí al español. Entonces es muy difícil comprender realmente qué es lo que quisiera decir. Pero es importante porque cuando nosotros vamos a intervenir como defensores de derechos humanos, si hay algo que jamás nosotros podemos hacer, es vulnerar la fe y la integridad espiritual de la persona. Entonces, yo tengo que saber si, capaz la hice esta pregunta, pero como los viernes no tomo la pastilla, me la vuelvo a hacer. Si en la calle se muere una persona vestida de musulmán, ¿y la hice la pregunta? La hice. Bueno. No. Yo tengo que saber cómo abordar. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Supongamos que yo no como defensora de derechos humanos, pero de pronto, entre las profesiones que tengo, soy médica forense y tengo que hacer una autopsia. Y cuando voy a hacer la autopsia, digo, ok, viene, y hago la autopsia. Y resulta que es un judío o es un musulmán. Estoy vulnerando, bueno, si bien la persona ya está fallecida, no se da cuenta, porque está muerta, pero sí para los familiares es importante que conforme a su creencia sea respetada su acto de última voluntad, es que ellos vivían sabiendo que tienen que haber una transición y el cuerpo tiene que tener un cuidado necesario y específico para entrar en ese reino
en el cual ellos creen. Entonces, fíjense que eso tenemos que ser muy cuidadosos. La palabra dignidad, la palabra, grábensela, siempre tengo que saber qué es lo que la otra persona desearía o le gustaría que yo haga. Yo puedo tener pensamientos específicos míos, posiciones personales mías, pero cuando voy a actuar como defensor de derechos humanos, lo mío queda de lado y los derechos humanos son el centro que a mí me van a permitir poder brindarle a la persona que tiene una necesidad la ayuda acorde a su dignidad, a su idiosincrasia, a lo que piensa, a lo que vive, a lo que siente. Entonces, me va a permitir moverme en un montón de ámbitos y de áreas extraordinarias, porque voy a estar moviéndome sin necesidad de enojarme con otras personas o de tener una posición que me separe del resto. Nosotros estamos creando la conciencia de unidad y para eso, más que palabras, lo que tenemos que hacer es mostrarnos unidos y mostrarnos que en la diferencia encontramos el camino de la unidad. No encontramos el camino de la unidad entre todas las personas que pensamos exactamente igual. Ese no hay ningún desafío ahí. El desafío está encontrarlo en los que pensamos todos diferentes. Y entonces, ¿qué puente hago con el otro en relación a los derechos humanos? Y este es el desafío, ¿no? Hacer de una diferencia a otra un puente de paz. Crear un punto en común para construir algo. De la diferencia hablaremos más adelante, pero si encuentro la similitud, encuentro la unión, empiezo a encontrar el punto trascendental para ayudarlo y para dar ese mensaje a otras personas. La paz es posible, es el camino, es una construcción y es un compromiso que nace en uno y se desarrolla entre todas las personas, primero las que están alrededor mío, que son las más importantes para mí, porque si no es un relato vacío. Yo les hablo de paz a los demás y a los que tengo más cercanos los muelo a golpes. Eso no. Ese es un relato vacío. El relato específico es que los primeros beneficiados en ese discurso son los que están alrededor mío. Y después puedo hacer extensiva las acciones diferentes a los que están más cerca, a ONG, a provincia, a países, a donde sea. Pero tengo convicción que se puede y los vamos viendo cómo se puede. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Creí que me voy a traer el sonido ese, así cuando digo, ¿quién quiere hacer una pregunta? Todos. Me pongo yo el sonido ahí. Genial, entonces. Terminamos por hoy. Yo creo que Laura, que está perfectamente explicado todo, y bueno, me parece explícito, y bueno, por más que digas cri, pero muy entendible la clase, así que gracias. Perfecta. Bueno, gracias a ustedes. ¿Quién dijo? Esther, sí. Quizá salga un poco de contexto, ¿no? Pero a mí me gustaría, si no hoy, otro día, tratar el tema de este señor jubilado que mató al ladrón en Buenos Aires. Bien, a mí genial. Sí, porque es un tema que nos permite, es un tema que nos movilizó a todos. Porque acá encontramos claramente una contraposición. Acá tenemos, en este caso, 3 aristas diferentes para analizar. La ley, la letra de la ley puntual, yo se los digo como abogada, en la letra de la ley es un exceso en la legítima defensa. Porque ya le había tirado, ya se había ido, lo siguió. Ahora, la ley yo no la puedo interpretar sin el factor humano. Y el nexo causal entre lo humano
y la ley. Y lo explico. Este hombre de 71 años, lo habían entrado a robar 3 veces, lo habían golpeado, torturado, y hay un punto que no nos suelen decir en los medios de comunicación, y es la diferencia en lo que puede tardar en reaccionar el pensamiento de una persona bajo ese estado de depresión, o el pensamiento de una persona a la edad que tiene él. Que sabemos que los reflejos son más lentos. Entonces, es muy probable que en el furgor de querer salvaguardar su vida y la vida de su vecina, porque ya habían entrado ahí también, sale, corre y no toma conciencia. El nexo causal es eso, es justamente eso, ¿no? Es lo que le había tocado pasar con las torturas y el robo y la conducta que después terminó teniendo. Entonces, cuando voy a interpretar la ley, no la puedo interpretar fría. Porque si la interpreto fría, digo, es como dijo el fiscal, un exceso en la legítima defensa. Además, esto es peor, porque es un homicidio agravado, peor. Sin embargo, en este mundo al revés que vivimos, decimos, bueno, este hombre que no pidió estar en la situación que le tocó estar, sin embargo, tuvo que estar preso, lo sacaron esposado, tuvo que estar preso. El factor psicológico de haber matado a una persona, es irreparable. Porque, aunque suene duro, el delincuente tiene una preparación psicológica para cumplir esa función. ¿A qué me refiero? ¿Se prepara porque quiere? No. Se prepara porque quizás le tocó vivir en un contexto adverso, porque fue lo que vivió, lo que le pasó. Hay un montón de circunstancias que hacen hasta que una persona pueda salir a delinquir, torturar, matar a otras personas. Eso lleva todo un proceso. Pero este hombre a los 71 años no estaba preparado, no preparó su vida para eso. Ahora, otra teoría, y esto para que les hierva la sangre, dice, si yo me compro un arma de fuego, el arma, ¿para qué es? Con un arma de fuego voy a poder defenderme, ¿verdad? Sí, pero matar a una persona. Por eso es que no debemos comprar fuego, bajo ningún punto de vista. Porque la persona que se compra un arma de fuego tiene que prepararse, tiene que poner las balas ahí adentro, tiene que aprender a usarla, tiene que pensar, me van a venir a robar, tengo que defender mi familia, mi casa. Estoy preparando mi mente, estoy cambiando mi esencia para reaccionar a la violencia. Y la reacción, ustedes recuerdan que creo que fue hace 2 años atrás, un nene de 13 años que habían entrado a robar en la casa y el nene agarró el arma del padre, defendió a la mamá que la estaban torturando y mató al delincuente. Esto lo promovieron y lo promocionaron y todo el mundo aplaudiendo al nene que defendió la vida de la mamá y la vida de su hermanita, porque la estaban torturando, algo así había pasado, gravísimo. Lo que nadie pensó es que una criatura de 13 años tendrá que vivir toda su vida con haber matado a una persona. Y esto le marca, esto le hace un antes y un después. Porque puede ser el antes y el después positivo, o el antes y el después negativo, justo en la etapa en donde empieza la adolescencia, en donde está en plena crisis, fue el responsable de matar a una persona. ¿Y saben qué es lo peor?
que la persona que no está preparada para matar siente culpa de haberlo hecho. Y la sociedad lo felicita porque, mirá qué bien, defendiste a tu mamá, y la persona siente el dolor de haberle quitado la vida a otra persona. Y estas son cosas que no se comentan, no se dicen, porque no son tan políticamente correctas. ¿No? Hay que, a veces hay que, uno ve cómo se fomenta la violencia en lugar de tener presente y tener en cuenta la importancia de ese ser humano que tendrá que ser el que mató a un delincuente. Y puede ser que ese acúmulo de violencia lo marque para seguir ejerciendo violencia, o no, o todo lo contrario, no sabemos. Pero sí sabemos que fue un antes y un después en la vida de una persona que mata a otra. Así que, si ustedes conocen a alguien que tiene armas y pueden hablarle para que las entregue, para que las venda, para que se las saque de encima, para que lo que sea, es el mejor consejo que nosotros podemos hacer, es la mejor acción, porque el ser humano en un momento es irracional, hay una parte humana nuestra que es animal, en cuando uno ve que lo nuestro, lo mío, mi hija, mi hijo, mi esposo está en riesgo, entonces sale eso, animal descontrolado, y es lo que nos lleva a hacer cosas que después nos podemos arrepentir. Entonces, es mejor cuidarnos. Ahora esta frase está de moda, cuidarnos entre todos, pero sí, no prepararme para la muerte, sino prepararme para la paz. Prepararme para que las cosas me vayan bien, aunque de pronto alguien podrá decir, sí, es más fácil decirlo que hacerlo, porque usted no vive en esta zona, que acá es muy peligroso, bla, bla. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos que creer que esto lo podemos revertir de esta manera, porque si no cada uno agarra un palo, agarra un arma, agarra esto, agarra lo otro, y se hacen los desfasajes que pasan muchas veces que por un delito X van todos contra alguien, lo terminan matando y después resulta que no era la persona que había cometido ese delito. Entonces, para no cometer estas injusticias y volvernos nosotros, personas que nosotros no somos, tenemos que abstenernos de hacer ciertas prácticas o cosas que muchos quizás estarán diciendo que los hagamos, ¿no? Aparte, no se olviden que nos suelen tildar de los que trabajamos por la paz o de que tenemos un mensaje pacífico o pacificador, nos suelen tildar como personas que no tenemos carácter o no sabemos a dónde ir, nos llevan y nos traen, como que bueno, como que nos disminuyen. Y en realidad un constructor de la paz es una persona que tiene más carácter que el resto, solo que la violencia no lo mueve la violencia y no es arrastrado por la violencia, ni la corrupción, sino que es arrastrado por el amor y la empatía y la necesidad de hacer algo por los demás. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Genial, entonces, ahora la grabación la subo a la página, a Web Syllabius. La clase que viene, el viernes que viene, vamos a ver el protocolo de intervención. Si me olvido, me lo hacen acordar. El protocolo de intervención de los defensores de derechos humanos. ¿Cómo hacer y qué hacer cuando tenemos que hacer una intervención de defensores de derechos humanos? Buen fin de semana a todos, un beso grande para todos, descansen, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau, bendiciones. Chao, Laura.